Bueno muchachos, entonces hoy empezamos Photoshop oficialmente. Bueno, como pueden ver, esta es la interfaz gráfica de Photoshop. Esta es la primera pantalla que aún no le aparece pues en la última versión. Entonces tenemos aquí en este lado, tenemos inicio, formación. Formación es para cuando uno está, digamos, pagando, tiene la suite de Adobe. Entonces uno, digamos, él paga pues porque ahora el programa, bueno, como todos los programas, ¿no? Que tratan de que sean en línea y que se pague una mensualidad. Entonces, lo mismo, entonces aquí uno tiene un montón de herramientas en cuanto al manejo pues, de diferentes formas bueno, y ejercicios que la misma plataforma ofrece para que uno vaya aprendiendo a manejar eh, el software. Entonces, eso, digamos, es una de las ventajas que tiene el pagar la herramienta, ¿no? El pagar por el uso de la herramienta. También tenemos, bueno, documentos en la nube, si uno quiere subir documentos a la nube, pero insisto, esto ya es cuando uno paga. Cuando no se paga, pues estas opciones pues hay que descontarlas, no se deben tener en cuenta. Y bueno, ya una conexión con Lightroom eh, y archivos eliminados. Entonces básicamente esta es la interfaz. En la parte de arriba está, digamos, el menú superior, donde está el nombre del programa: Photoshop, archivo, edición, imagen, capas, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventanas y ayuda. Igual vamos a ir viendo eh, otras, vamos a ir mezclando cosas, como pues como igual que hicimos que con Illustrator, que fuimos haciendo ejercicios y trabajando en la herramienta. Entonces, para crear para crear el archivo nuevo, pues obviamente está la opción de crear o abrir un nuevo archivo, o desde aquí desde archivo también, nuevo archivo, abrir o buscar en Bridge, que es otro servicio que tiene, bueno, los que tengan instalado Bridge. Y pues vamos a empezar desde cero. Entonces vamos a abrir digamos, un archivo que tenemos, una imagen que ya previamente se ha descargado. Entonces, ejemplo, una fotografía que hemos tomado pues, de una cámara fotográfica y que vamos a empezar a manipular, a editar. Entonces vamos a decirle abrir, abrir. La imagen la tengo aquí en el escritorio, venga, la busco rápido. Esta. Vamos a abrir esta imagen. Sí, ok, vamos que sí. Vamos a decir abrir esta imagen. Entonces, esta es una imagen en bruto. Esta es una imagen que hice hace algún tiempo para un producto aquí en de un restaurante aquí en Villavicencio. Entonces vamos a hacer una pieza gráfica con esta imagen. Entonces, cuando uno abre ya la herramienta, pues eh, lo que se tiene es el menú superior, que ya lo vimos, y en la parte izquierda siempre está digamos, uno puede, está la caja de herramientas. Entonces la caja de herramientas está el seleccionador, el recuadre, la herramienta de rectángulo. Miren que ya ahí aparecen los shortcuts, los atajos de teclado. Y entonces dice herramienta de mover, que es el atajo de teclado, es la letra V, perdón. Y le dan ejemplos básicamente para que es la herramienta. Luego está marco rectangular, es para hacer, como dice, marcos, y luego cortar o editar sobre ese marco. Lo mismo que pasa en Illustrator. Cuando tengan una flechita, cuando la herramienta tenga una flechita al lado, es porque hay más opciones para uno poder escoger. Y igual que en Illustrator, eh, que cuando uno selecciona la herramienta, el panel superior cambia. Entonces, miren cómo si escojo la primera herramienta, que es el seleccionador, el panel superior me está indicando casita, flecha, las capas, la alineación, si quiero alinear a la izquierda, a la derecha, en el centro, y diferentes opciones. Lo mismo el marco, cambia digamos, toda la parte de esa barra superior, de esa barra de auxiliar que nos ayuda a las propiedades de la herramienta que hemos seleccionado, lazo poligonal. Entonces en lazo poligonal tenemos eh, esas herramientas, estas opciones, varita mágica. Sí, entonces me va diciendo, volvemos a lo mismo. Ahí nos va mostrando, si nos paramos encima, simplemente comparar el cursor encima nos va mostrando em, los atajos de teclado. Recomendación: trabajar con atajos de teclado. Cuentagotas en material 3D.
la herramienta de pincel, ¿sí? Que es la B, el tapón el clonador. Entonces ahí me va mostrando cómo funciona la herramienta de clonar. Borrador, eraser, ¿sí? Ahí nos muestra básicamente cómo funciona el bote de pintura. Y venga, digamos en borrador lo mismo. Borrador hay unas opciones adicionales. En el en el clonador también hay. En el pincel hay lápiz, hay sustitución de color, pincel mezclador. Luego tenemos texto. Entonces en los textos tenemos horizontal o vertical. La pluma, que es para hacer trazados, ¿sí? Vemos aquí, si oprimimos en las opciones de ampliación de la herramienta, tenemos los diferentes tipos de pluma. Entonces pluma de trazado libre, herramienta de pluma curva. Bueno, quitar algún punto que se haya hecho, añadir algún punto, quitar un punto. Digamos aquí es cortarla, digamos convertir un punto en ancla. Tenemos esta que es la selección de trazado, ¿sí? Entonces ahí nos muestra que tenemos que se tiene un trazado y se puede seleccionar y mover. La herramienta de elipse para dibujar, lo mismo tenemos para hacer rectángulos con bordes redondeados, elipse, polígonos, línea, bueno, formas personalizadas. Y esta herramienta de rotar vista con el shortcut SR. Recordemos siempre, ahí hay los atajos de teclado, me están diciendo cuál es su atajo de teclado, que es para el anterior la elipse era la U, lupa. Y esta tiene una opción, estos puntos suspensivos me muestra, digamos, muchas más herramientas que vienen ocultas por predeterminado, ¿sí? Entonces por ejemplo aquí tenemos degradado, desenfocar, bueno, en fin, el corrector de pincel, bueno, el cortador, perspectiva, bueno, muchas más herramientas que el programa trae ocultas. Entonces aquí hay una forma, aquí se puede expandir, digamos que con esta flechita aquí puedo expandir o no. Y si yo quiero, digamos, seleccionar otra herramienta, por ejemplo, degradado, la selecciono y me queda en esta área, ¿no? En esta última área de selección. ¿Sí? Ahí, esta última herramienta es donde yo puedo seleccionar las opciones y dejarlas ahí, cuál es la que quiero trabajar, porque en las anteriores no. ¿Sí? Recordemos, es en esta última de herramienta. Opa, le ampliar a la imagen. Ve. Aquí en la última herramienta donde están los puntos suspensivos, donde yo puedo seleccionar más, digamos, otras herramientas que no están, digamos, no están visibles a la mano. Listo, tenemos igual que en Illustrator el color de frontal y el color de fondo en las imágenes. Esta es para la máscara, para hacer máscaras, y que veremos más adelante ejercicios con máscaras. Y bueno, entonces digamos, esta es nuestra caja de herramientas donde podemos moverla libremente, ya sea una línea vertical, ya sea más alargada o una igual, o se puede dejar en esta forma donde se vean en pares las herramientas como quieran, ya depende de su gusto. Entonces pues ustedes ya saben que la pueden hacer. Listo, entonces la otra, digamos, aquí en ese momento no tengo visualizado las ventanas. Las ventanas son muy importantes porque es donde vamos a estar utilizando recursos o, digamos, haciendo uso de muchas características que tiene la herramienta ventanas. Entonces, digamos, las básicas son, en ese momento sería la capa. Entonces activamos la capa, la podemos sacar. Propiedades, voy a quitar propiedades un momentico. Uno puede sacar las ventanas, como pueden ver, y cerrarlas y volverlas a introducir. Entonces tenemos las capas, igual que en Illustrator. Este es un programa que me permite trabajar a partir de capas. Entonces, ya con las capas, pues vamos a empezar a hacer algo con esta. Vamos a hacer un trabajo de retoque fotográfico, y luego sí vamos a hacer la pieza publicitaria.
Entonces primero vamos a hacer el trabajo de retoque y luego sí para después continuar con la parte para hacer la pieza publicitaria. Entonces, teniendo la capa, o sea, teniendo la ventana, vamos a la opción de capas. Para activarlo, recuerden, ventana, capas. Teniendo la opción de capas, pues ya vamos a empezar a trabajar. Igual que Illustrator, uno puede acercarse, hacer zoom o hacer zoom in o zoom out con los mismos, atajos de teclado que eran espacio, comando, ¿sí? Entonces aparece la lupa más, sin perder la herramienta en la que yo esté trabajando. Por ejemplo, si tengo pluma y quiero en este momento en la parte, como pueden ver, el mouse se convirtió en una pluma. Ahí vemos el iconito de la pluma, ahí lo estoy moviendo. Y si quiero lo mismo, si quiero hacer retroceder, entonces si quiero hacer zoom out, es espaciador, comando y opción y regreso. Eso es para, eso es para los Mac. Para Windows, pues cambia, en lugar de comandos es Windows, ¿no? Lo mismo. Entonces la misma opción, puedo acercarme con mouse sostenido, ¿sí? Y regresar a la herramienta. Entonces, la recomendación siempre que yo hago es primero dejen la capa original básica sin modificar para tenerla, pues por si hay que volver a esa capa y retomar algo o alguna, digamos, la embarramos y necesitamos empezar de nuevo, pero pues por haber trabajado en la capa original perdimos el archivo base. Entonces siempre dejen la capa base de manera original. Para duplicar la capa, me paro sobre la capa, mouse sostén, hago clic sobre la capa, aparece la manito, en ese momento estoy trabajando en la ventana capas, entonces me paro sobre la capa, la capa aparece con un gris muy claro, hago clic sostenido, no suelto el mouse, no suelto el clic del mouse, arrastro y me paro sobre aquí el botoncito que dice más, el icono del botón de más, suelto. Cuando se selecciona, miren que se genera como un gris un poquito más intenso sobre el icono del más, el cuadrado con el más, suelto, inmediatamente me aparece una capa. Esa es una manera. Control C. Esa es una manera. La otra forma de hacerlo es escape. Escape. Listo, esa digamos la forma más, digamos una forma rápida de hacer para duplicar capas. La otra forma de hacerlo es clic derecho, duplicar capa, ¿sí? Entonces acá en duplicar capa me permite duplicarla en el mismo documento o en uno nuevo, ¿sí? Entonces llego nuevo documento, me va a decir o sea, cuál es ese nuevo documento y cómo se va a llamar, y le digo ok y me lo crean en ese nuevo documento, ¿sí? O en el mismo documento, ¿sí? Entonces le digo, no, quiero que me la creen en el mismo documento, ok, y miren que ahí se creó la siguiente capa. Para borrar capa simplemente lo mismo, selecciono la capa, la arrastro y la dejo en el bote de pintura. Y el bote de pintura, perdón, en el bote de basura. La arrastro hasta el bote de basura que está al lado de la capa al lado de la ventana de duplicar capa, ¿sí? De crear una capa nueva. Sí, que es esta, crear una capa nueva. Entonces, muchachos, aquí la cuestión es lo mismo. Lo chévere esto es que yo puedo guardar aquí por capas, capas no por carpetas. Entonces si yo puedo aquí crear una nueva carpeta, un nuevo grupo, y ese nuevo grupo va a ser para que uno, digamos, trabaje de manera más ordenada, ¿sí? Entonces la invitación es a trabajar de manera ordenada, pues igual eso depende de cada quien. Hay personas que les gusta trabajar con todas las capas sueltas y hay otras personas que trabajan por carpetas, ¿sí? Y de esa manera se organizan mejor en su forma de trabajo. Eso dependerá de cada uno de ustedes. Entonces, tenemos esta imagen. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a editar el color, que está un poco amarilla. O sea, está un poco amarilla, el verde no es tan verde, ¿sí? Entonces, la idea es... ¿Qué pasó? Entonces aquí la idea es, bueno, trabajar en el color primero. Vamos a editar el color. Entonces, primero, vamos a crear, estamos trabajando en la capa y en la capa vamos aquí a crear
vamos aquí a esa opción en la parte inferior de la capa donde dice crear nueva capa de relleno o ajuste. Seleccionamos, damos clic ahí, se despliega una ventana emergente y en esa ventana emergente hay diferentes opciones. Está color uniforme, degradado, motivo, brillo, contraste, niveles, curva, exposición, intensidad, tono, saturación, equilibrio, equilibrio de color, blanco y negro, filtros de fotografía, mezclador de canales, consulta de colores, invertir, posterizar, umbral, ¿sí? Hay diferentes opciones. Entonces vamos primero a darle un poco de intensidad a la imagen. Seleccionamos intensidad. Miren que inmediatamente se abrió una nueva capa arriba digamos, de la capa que vamos a manipular, que vamos a intervenir. Entonces está intensidad. Entonces vamos a ver si con saturación. Acerquémonos un poco para estar más seguros. Intensidad y color. Démosle que OK. Listo. Entonces esta ventana emergente esas son las propiedades de la capa que se llama intensidad. ¿Sí? No vimos que pasó nada. Digamos, vamos a probar con otra. Borramos. Le decimos, borramos esa capa. Le decimos color. Vamos a probar con brillo contraste. Brillo contraste. Y aquí, miren que aquí ya hay un cambio sustancial. Vamos a darle un poquito de brillo. Vamos a contrastar las fotografías. Miren que ese rojo se volvió más intenso, ¿no? Y el verde. Vamos a hacer zoom out. Pero el verde sigue estando un poco amarillo. El rojo, creo que el rojo ya quedó, pero el verde todavía está muy amarillo. Listo, entonces tenemos esta parte de las propiedades de brillo contraste. Hagamos otra capa, lo mismo. Regresamos aquí a nueva capa de relleno o ajuste. Damos clic. Vamos aquí a equilibrio de color. Y me aparecen, y mire que aquí aparece equilibrio de color 1, ¿no? Vamos a mirar los colores. Que sea, yo quiero destacar ese verde, simplemente vamos a fijar en los verdes. Para que esos verdes sean intensos del kiwi, que se sienta que es un kiwi muy fresco, muy recién llegado. Listo, miren que aquí cambió el color. Listo, entonces ya tenemos esta. Vamos aquí a cerrar la ventana de propiedad un momentico. Ya tenemos este color, pero mire que se nos cambió el color de los demás, pero solo quiero destacar el color verde del kiwi de la capa de equilibrio de color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una máscara. Entonces, con esta máscara aquí me paro en esta siguiente que dice añadir máscara vectorial, le doy clic, inmediatamente se me añade una máscara. ¿Sí? Me paro una segunda que es la de trazado. ¿Qué voy a hacer? Voy a pintarla de negro para luego, cuando pinte de negro, voy a pintar toda la capa de negro, ¿sí? Esa máscara vectorial que acabé de realizar, lo voy a pintar toda de negro para que luego lo que hago es que voy a resaltar solamente el color verde. Como la capa está, como por predeterminado está de color blanco, tengo que cambiar a color negro. Pero el problema es que si selecciono mi bote de pintura, me va a pintar de color blanco porque es el color predeterminado. Entonces lo que hago es que volteo los colores, ¿sí? Los intercambio. Entonces aquí le digo, con la flechita que está aquí al ladito de los colores, esa flechita como en curva, simplemente cambio los colores ahí. O con D o X, la letra D o la letra X, que son los atajos de teclado. Entonces, dejando el negro como color frontal, selecciono mi bote de pintura. No sé si sea este, voy a verificar si por acá está haya otro bote de pintura. Si es este, creo que sí. A ver si selecciono mi bote de pintura, me paro sobre la tecla y ¿dónde está mi? No me va a dejar pegar.
porque dice 3D. Este no va a ser. Venga, busquémoslo por acá. ¿Dónde está? Pero si es con la G. Venga, a ver. G. No, no me deja. Busquemos las herramientas. Aquí está, bote de pintura. Es este. El otro es bote de pintura tridimensional. Entonces no me deja por eso. Y esa es la opción. Cuando tengo objetos tridimensionales los copio y los pego. Entonces vamos a utilizar el clásico bote de pintura, que es el G. Listo. No es este, que este dice bote de pintura de materiales 3D. Y este es el bote de pintura tradicional. Entonces con G, este sí es. Entonces selecciono la capa en la cual voy a pintar. Y recordemos esta segunda capa, la que queramos, la que queda a la mitad. Y se pega. Listo. G. Bien que quedó de color negro. A esta es la que vamos a destacar solo los colores verdes. Entonces, ¿cómo los destaco? Pues ya como pinté de negro, voy a pintar ahora, o sea, con el bote de pintura pinté, o sea, seleccioné toda la capa y se pintó de negro la máscara. Ahora voy a la brocha, que es esta, la brochita, con B o con la tecla B, simplemente me paro. Entonces en la brocha, ¿qué hago? En la brocha tiene las propiedades, aquí arriba en la parte superior está el tipo de brocha que yo quiero manejar, ¿sí? Y acá está el grosor de la brocha, el tamaño de la brocha, la dureza de la brocha, la intensidad, si quiero que los bordes sean difuminados o si quiero que los bordes sean definidos, ¿sí? O una brocha que con expresión, ¿sí? Entonces aquí hay diferentes tipos de brochas. Entonces vamos a trabajar y pues hay más pinceles, ¿no? Hay más características pues que uno puede ir trabajando dependiendo de la biblioteca que se tenga. Entonces por el momento solamente voy a escoger la brocha con trazado difuso o circular difuso. Aquí puedo también en el tamaño bajar ese tamaño de 50, 57. Listo, como está el bot, como el color está de negro, ¿sí? Cancelar, la parte de color está de negro, lo voy a cambiar a blanco, porque voy a pintar sobre el fondo negro de la máscara vectorial que acabamos de pintar. Y empiezo a pintar, ¿sí? Ahora tenemos la opacidad, el flujo de trabajo, la suavización. Entonces aquí empezamos a pintar y mírenlo. Venga, me voy a retroceder un poquitico. Y miren cómo empiezo a pintar y el color verde aparece, ¿sí? Entonces voy a pintar solamente digamos, quiero destacar esos verdes que están muy chéveres aquí, voy por acá. Voy por acá, voy pintando. ¿Sí? Listo. Porque el color estaba muy amarilla, el color de... Listo, entonces ya tenemos el primer verde. Seguimos con esta, la segunda fruta kiwi. Solo voy a pintar los kiwis para este ejercicio, para esta parte, destacando el verde. Listo. Tenemos esta. Tenemos este. Muchachos, antes de continuar, recuerden que el ejercicio o el archivo para trabajarlo está en el aula, en la parte del repositorio de recursos de ahí del aula. Entonces no olviden descargarlo, ¿no? Es para los que a veces no revisan bien el aula y empiezan de una vez a trabajar sin saber, sin explorar la carpeta de recursos o de materiales del curso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo mismo para hacer este movimiento sin perder la herramienta de la brocha. Lo que hago es que con espaciador, igual que Illustrator, aparece la manito y puedo moverme por el área de trabajo. Entonces vamos a rescatar este color. Listo, seguimos aquí con el siguiente. Rescatamos este.
Listo, y vámonos aquí vamos a este último. Mentiras, ahí hay otro al fondo. Casi no se nota porque es muy pequeñito. Aquí está. Listo, y el último es este que queda aquí en esta área. Ahí me acerco. Mire que aquí la brocha está el pincel está muy ancho. Entonces reduzco el tamaño del pincel. ¿Sí? Recordemos que para escoger los tamaños voy aquí, estamos en las brochas, en las propiedades, en el 20, o sea, donde aparece ese numerito, doy acá clic y me aparecen las opciones, ¿sí? Y ahí ya pueden manipular. Listo, tengo aquí esos verdes que son, pues que son mucho más bonitos que el verde original. Entonces, si quito el verde, miren los colores, ¿no? Si desactivo la capa, miren cómo ese verde deja de ser verde y va más hacia el amarillo. Entonces la idea es que se vea un verde muy natural. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos esta primera opción de la capa. Digamos de esa capa de este verde. Ahora voy a hacer otra opción para el blanco del helado. Sí, creo que ese blanco volvemos a igual, creo que está igual y un poco amarillo. Entonces la idea es que sea más blanco. Entonces lo mismo, vamos aquí a la parte de las capas, en la parte de creación de nueva capa de relleno o ajuste, hago clic ahí y vamos a darle tono saturación. Vamos a probar con esa, ¿sí? Tono saturación, vamos a ver si la saturación, aquí saturo el color bastante, ni que aquí se pierde, o sea, desaturo el color, pero vamos a intensificarlo un poquito más. A ver. Sí. Menos 15. Ahí está bien. Vamos a darle a menos 16 de saturación. Listo. Entonces, ya miremos, quitemos. Aquí está amarillo. Aquí está un poquito más blanco. Listo, lo mismo. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes con la... Vamos a destacar vamos a resaltar solo el blanco del helado. Entonces exactamente lo mismo. Creo estoy trabajando sobre esta capa, sobre todo en la saturación la que acabamos de crear, y voy a crear sobre esa misma capa voy a añadir una máscara vectorial. Hago clic ahí, se me añade la máscara vectorial, me paro en la mitad que es la de la máscara. Lo mismo. Cambio de color a negro blanco. El bote de pintura se me desapareció otra vez, tengo que escogerlo. Bote de pintura, aquí está, herramienta bote de pintura. Hago clic sobre la máscara vectorial, ¿sí? Recordemos que es esta, la de la mitad. Para saber en qué capa estoy trabajando, si ven que el gris es un poco más suave que los otros grises, entonces ese gris suave me está indicando en qué capa estoy trabajando en este momento. Entonces aquí lo otro, para saber si estoy en la máscara vectorial o en la máscara de trabajo, simplemente me aparece un recuadro blanco. Si ven que hay un recuadro de 4 formas en los laterales del cuadrado, de ese rectángulo negro, ahí me está indicando que estoy trabajando sobre la máscara de la capa, ¿sí? Listo, entonces vuelvo con mi bote de pintura, ¿sí? Ya lo pinté de negro. Ahora voy con la brocha, selecciono la brocha OB y voy a aumentar el tamaño del pincel. Voy aquí porque está ya muy pequeño. Selecciono, creo que está bien, y voy a cambiar el color no a negro sino a blanco para el pincel, porque estoy seleccionando la herramienta pincel y empiezo a pintar sobre. Ahí se ve, ahí se alcanza a ver el cambio un poco. Sí. Entonces paso por las áreas que voy a crear y listo. Vamos a mirar, quitemos. Sí, ahí se alcanza a percibir el color amarillo del anterior y aquí ya un poco más blanco el color del helado, ¿no? Entonces tengo
pasen muy bien por la zona. Listo, ya tengo ese color un poco más blanco. Creo que se le puede dar un poquito más de intensidad. Igual busquemos un poquito más de... Espera. Vamos a ver vamos a trabajar curvas. Crear curvas. No, pero se pierde aquí la textura del helado. No, curvas no, definitivamente no. Elimino curvas. Voy a crear acá busquemos otra, a ver si de pronto por acá recordemos en las capas de crear nueva capa de relleno o ajuste. Tono, saturación, intensidad, exposición. Iremos con exposición. Muevo exposición un poquitico a... Uy, no me está dando. Exposición, no fue. Creemos otra. ¿Será? No, pero si ya esa saturación, niveles. Vamos a ver en contraste, brillo contraste, a ver. Sacamos otro brillo contraste. A ver, contraste. No. Vítico de brillo. Sí, creo que sí. Démosle en un 10%, listo. Y lo mismo, vamos a hacer exactamente cerramos aquí la propiedad de la máscara que acabamos de crear. De la capa que acabamos de crear, perdón. Lo mismo. Entonces creo una máscara. Añado una máscara vectorial. Me paro sobre esta forma, sobre la mitad. Bote de pintura. Selecciono mi bote de pintura. A mí siempre se me oculta. Lo cambio a negro. Recordemos de X o D para intercambiar los colores. Hago clic sobre la capa y la máscara virtual se me rellena de color negro. Selecciono la pluma, lo mismo, de X para blanco, selecciono y empiezo a pintar sobre que ahí se aclaró un poquito más. Sí, inclusive se ve como más texturizado. Listo, muchachos, entonces ya aquí ya tenemos nuestra esta primera parte. Ahora vamos a hacer unas correcciones, digamos unas correcciones sobre la masa. Mire que la masa tiene como unas pequeñas, o sea, visualmente no se ve muy bien. Entonces aquí me voy a parar, voy a crear una capa vacía y voy a seleccionarlo aquí con la pluma. No sé, el color está muy... Voy a cambiar el color, doble clic, bajarlo un rojo, cambiamos la intensidad, dejémoslo definido el trazo. Y miren esto, ¿sí? Miren que estoy trabajando sobre una capa vacía, ¿no? Entonces miren que acá hay unas partes que pues que no se ve muy bien, ¿no? Esto, ¿sí? Vemos estas partes acá, esta parte, aquí esta parte, listo. Aquí un poquito esta. Entonces vamos a arreglar esos pequeños huequitos que tiene el pastel. Entonces para arreglarlo vamos a nuestra capa, nos paramos sobre el fondo, la copia de la imagen que creamos. Y voy a eliminar esa capa que creé para mostrarles esos pequeños mordeduras. Voy a trabajar aquí sobre la capa
me paro sobre la capa, la copia del fondo y me acerco, y entonces aquí voy a utilizar la herramienta de clonador. Entonces me paro sobre la herramienta de clonador, que es ese, lo mismo, miren, entonces él aparece con un círculo, la herramienta es una circunferencia. Entonces para poder seleccionar el área que voy a clonar, necesito primero oprimir la tecla opción, y hago clic. Él copia él aparece como el icono, cambia como una diana. Entonces uno hace clic con la tecla opción oprimida, y hago clic para que copie esa parte en la cual me seleccioné, o la cual estoy haciendo, y empiezo a clonar. Miren que aquí la clonación está muy fuerte, ¿sí? Me devuelvo, comando Z. Entonces aquí le voy a dar a la opacidad, voy a bajarle un poquitico al 60%. Vamos a ver qué pasa, en que mejora un poquito más, ¿no? Y el pincel está muy duro. Vamos a darle con un pincel con difuminado, ¿no? Mire que con difuminado se ve mucho mejor. Aquí. Listo. Lo mismo. Selecciono la siguiente y voy. Igual la idea es emular digamos, la textura de la capa, de lo que tenga cerca, pues para que no, o sea, no se mire ficticio, ¿no? O sea, no se mire irreal. Vamos guardando, creando esa capa. Aquí un poco, vamos a ver. Por acá voy a tomar un poco de referencia de atrás. Por aquí. Estoy trabajando con el clonador. Recuerden que el atajo de teclado es la letra S. Bueno, lo bueno de esto es que como es pastel, es muy fácil clonarlo. Cuando ya hagamos un ejercicio con un rostro, es un poco más complejo la clonación, porque digamos, en este tipo de trabajos se permite un poco la imperfección, ¿no? Pues por las mismas condiciones del material, ¿no? Sabemos que los ponqués no son perfectos, sí, que tienen algunas imperfecciones, ¿sí? Entonces por eso no hay lío. ¿Sí? Digamos, nos da cierta licencia para no ser digamos, para no ser tan perfectos en el trabajo de la capa. Aquí. Listo, y vamos, o sea, retiramos un poco y miren que ya se cubrió esa pequeña imperfección. Acá hay otra, vamos a cubrirla por acá. Listo, aquí vamos a cubrir la siguiente. Listo, y vamos. Obviamente la idea es que se mantenga Listo, aquí la cremita, esta pedazo de arquipe que se cae, que se mantenga.
Listo, vamos acá con la siguiente. Y acá está un poco. Y así vamos rellenando esas pequeñas imperfecciones de la capa, ¿sí? Bueno, que nos queda esta acá. Estoy trabajando a una intensidad del 60% para que no sea tan brusco esos cambios. Es eso, uno también con el paso del tiempo va mirando o sea, que no siempre el 100% es el adecuado para trabajar. Listo, y vamos con nuestro, nuestro postre. Seguimos. Abrí abrí con el atajo de teclado la ventana de las propiedades del tamaño del pincel. Aquí hay una línea café que la voy a continuar. Listo. Aquí un poquitico. No creo que se está viendo. Vamos por acá. Bueno, ya casi vamos a terminar la parte de esta edición. Y creo que nos falta esta última. Sí. Aquí. Listo. Y ya terminamos esas pequeñas imperfecciones del pastel. Es para que visualmente se vea mucho mejor. Listo, muchachos. Entonces, en ese momento ya hemos, digamos, retocado digamos, esta fotografía. Fue muy rápido. O sea, utilizamos muy pocas capas para hacer un retoque fotográfico de color, sobre todo. O sea, era el retoque de color. Ahora vamos ya a cortarla, digamos, vamos a dejarlo sin la mesa para tener ese archivo base que nos va a servir para posteriormente hacer la pieza publicitaria. Entonces, ¿qué hago? Me paro sobre el fondo, me ubico sobre el fondo, hago clic en la carpeta que dice fondo, luego con el botón Shift, me paro sobre la última capa, la selecciono todas, le digo clic derecho, duplicar capas, le digo que sí en el mismo archivo, le digo que me las duplique y ahora le digo que todas esas capas que duplique me las deje en una sola capa. A ver, no me acuerdo, me acuerdo del atajo de teclado, pero no me acuerdo dónde estaba. Es comando E. A ver si lo encuentro rápido por ahí. Comando E. Aquí, combinar capas. ¿Sí? Entonces aquí en capas me dice combinar capas, comando E, y él me deja todas las capas en una sola capa. Entonces aquí voy a darle capa recorte para saber qué es la capa que voy a cortar. Listo, entonces
Esta capa es la que contiene a todas las demás, ¿sí? O donde están todas las demás. Ahora, ¿qué voy a hacer para cortar, digamos, voy a cortarlo sobre el plato, ¿sí? Por el lado del plato. Entonces, me voy a ir con la herramienta pluma. P de pluma. Entonces, voy a ubicarme en esta parte y voy a empezar a hacer el trazado por aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren que acá hay un área, igual voy a crear una nueva capa para mostrarles esa área. Aquí voy a colocar un color rojo. Listo. Entonces miren esta área o sea, que no es ni blanco ni el color de la madera, es como una difusión entre el plato y la madera. Entonces lo recomendable es o sea, lo recomendable es siempre hacer estas fotografías en estudio, pero como no teníamos la opción de ir a un estudio a hacer las fotografías, pues tocaba hacerlas en el mismo espacio del local donde hacían estos o hacen estos pósteres. Entonces la cuestión es que la idea es que o sea, vamos a trabajar sobre la capa la capa recorte, trabajar por el borde blanco y que no toquemos digamos, esa área entre la madera y de la mesa y el borde del plato, para que nos quede el plato, ese borde blanco perfecto. Igual esto se evita en estudio, cuando pues uno va a estudio y hay pues unas condiciones técnicas de luminosidad, de ambiente, donde esto se evitaría de una mejor manera. Entonces la idea es ir empezando a hacer el trazado con la pluma. Recordemos, muchachos, ¿se acuerdan lo que les decía de los trazos? Que porque eran trazos orgánicos. Aquí es donde ustedes van a empezar a sufrir si no hacen un buen trazo. Donde si hacen trazos rectangulares o muy rectos, ese plato se va a ver mordisqueado, ¿sí? Se va a ver horrible. Entonces aquí es donde ya uno digamos, empieza a sufrir en el momento de hacer los trazos. Entonces vamos acá, seguimos. Estamos utilizando la herramienta pluma, recuerden, ¿no? Y tratemos de no tocar esas zonas que no son, o sea, intermedia, que es entre el plato y la mesa, para que al final tengamos ese borde del plato blanco, ¿sí? Igual que en Illustrator, los nodos, voy cortando los nodos, ¿sí? Voy haciendo. Recordemos que estamos trabajando en la última capa, donde fusionamos todas las capas en una sola, que yo la llamé capa de recorte, capa recorte. Command Z para deshacer la opción ante la última ejecución de cualquier herramienta, ¿no? Sigamos cuando se equivoquen, ¿no? Command Z para regresar a un paso atrás. Entonces continuamos. Que acá hay unos colores como violetas, ¿sí? Eso ya es por la aberración cromática. Listo, y aquí este gris sí me puede servir luego. Aquí hay un gris que me puede servir como de fondo. Entonces acá es donde ustedes evalúan qué colores pueden servir después. Acá hay un grisecito que me puede servir para sombra del plato, para darle esa volumetría en el plato. Pero va a ser muy cuidadoso de no, por ejemplo, aquí no escoger estas violetas que están acá en esta área. Entonces voy acá, voy aquí, sigamos. Sigamos igual estoy trabajando con un zoom bastante amplio para ir al detalle.
Bueno, continuemos. Voy a quedarme callado un rato haciendo pues ese ejercicio que ustedes ya deberían tener experticia en poderlo hacer, porque pues para eso fue que empezamos por Illustrator. Bueno, ya, segunda curva. Ya, Dios mío. Y continuamos. Me devuelvo, quedó mal ese trazo. Continuamos. Curva, la última curva, y vamos a cerrar, vamos a ir hasta el final a cerrar la edición de este trazo que estamos haciendo para el plato, para quitar luego la mesa y dejar solamente el plato. Listo, aquí vamos a ver por dónde voy. Bueno, aquí voy a tomar ya parte de la fresa. Entonces aquí se me apareció esto. Vamos a ver, lo mismo, tengan cuidado que no vayan a tomar parte de la mesa, sino la fruta como tal. Si miren las curvas, ¿no, muchachos? Presten atención a las curvas. Porque es que en serio, en los ejercicios que hicieron de Illustrator, Dios mío, o sea, esas no eran curvas sino rectas lo que ustedes tenían ahí en los trazos, y pues eso se ve, o sea, digamos, ya cuando son este tipo de trabajos, esas rectas son muy notorias. Porque en serio, o sea, para Photoshop sí el manejo de la pluma es frecuente, y lo mismo. Si no hacen buenas curvas, se va a ver muy feo. Listo, continuamos con nuestro plato. Ya vemos la luz al final del camino. Y Z. Ok. Aquí. Entonces miren que cuando yo voy a cerrar ya el trazo, igual que en Illustrator, aparece o sea, al final de la pluma, al lado de la pluma aparece un círculo. Eso significa que ya ese es el trazo de cierre. Y hemos terminado nuestro trazo.
voy a un momentico a ocultar esa capa que hice para explicarles como ese área de color que se genera entre el plato y la mesa, para que lo tuviéramos en cuenta al momento de hacer el trazo. Listo, hemos hecho el trazo. Con el trazo hecho, pues hay que darle un nombre a ese trazo para activarlo y luego borrar la parte de atrás, o sea, esa parte de la mesa que queda atrás. Entonces, ventana, trazos, aquí trazos. Listo, aquí lo tengo. Entonces lo activo, doy doble clic, él me aparece como trazo número 1, lo voy a dejar con ese nombre predeterminado, le doy OK. A darle el trazo, pues a darle ese nombre y activarlo. Miren que aquí se desactiva, entonces ya queda ese trazo para posteriores, si uno quiere volverlo a utilizar luego, ya queda en el archivo. Entonces, clic derecho, me paro seleccionando el trazo, me paro clic derecho, le digo hacer selección, le digo que el radio de desvanecimiento sea de 0, OK, que haya un suavizado. Entonces miren que aparece la línea se convierte en una línea punteada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Teniendo el trazo activado, regreso a la capa, a la ventana de capas, que la tengo en el mismo grupo. Voy a un momentico, voy a ocultar aquí las otras capas. Entonces, si le digo suprimir, él me borra lo que hay adentro del trazo, ¿sí? Entonces la idea es con Z. La idea es borrar lo que está por fuera, o sea, al exterior de ese trazo. Entonces lo que le digo es en selección, creo que es en selección, y sí, acá en selección, y le digo invertir, que ahí aparece el atajo de teclado, el comando de atajo de teclado. Invertir, y miren que aquí inmediatamente se activa. Aquí va para que se note bien. Se activa esa línea punteada se activa en el borde de la capa. Le digo suprimir y me borra todo lo que está ahí, dejando la imagen que quiero destacar, que en este caso es este postre. Bueno, ya con ello, para desactivar el trazo, lo que hago es que me ubico sobre la capa de herramienta de marco rectangular, hago clic acá y hago clic sobre la imagen, ¿sí? Hago clic sobre la capa. Entonces, al hacer clic se desactiva la selección. En algunos casos va a ser con marco rectangular, en otros va a ser con varita mágica. Tienen que probar, ¿sí? Porque en algunos equipos funciona con varita mágica y en otros equipos funciona con marco rectangular. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya con esta, digamos, esta es nuestro archivo base. O sea, este va a ser nuestro archivo base para luego editar y crear una pieza publicitaria para luego colocarle tipografía, color de fondo, por ejemplo, promoción, no sé, o postre, no sé qué, el precio, ¿sí? Ya darle todo un tratamiento publicitario a la imagen. Bueno, muchachos, por el momento dejamos hasta aquí el ejercicio. Guárdenlo porque este va a ser la base para el siguiente ejercicio, para hacer una pieza publicitaria como tal. Cualquier pregunta me preguntan ahí por los servicios que tenemos de comunicación de la universidad. Bueno, muchachos, trabajen y guarden el archivo, ¿no? Para guardarlo. Para guardarlo lo vamos a guardar como PSD. Entonces le decimos archivo, command S, archivo, guardar como, le decimos guardar en el ordenador. Aquí como se llama waffle 2, aquí simplemente le voy a colocar waffle, le voy a quitar ese waffle. El punto, está trabajando un archivo .tif, voy a cambiarlo a .photoshop, PSD, guardar, lo voy a dejar en mi escritorio, guardar, le digo que OK. Entonces el archivo termina siendo un archivo base de Photoshop, un PSD de Photoshop que es digamos, el archivo nativo para Photoshop y que nos sirve, que luego ese archivo lo podemos convertir en cualquier otro tipo de archivo. Bueno, muchachos, nada, a trabajar y ya con eso pues completamos este primer
primer ejercicio en Photoshop.